Señores alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase la sesión 7 del curso de estructuras 4, correspondiente a lo que son el tema de columnas, ¿no? Estamos en el columna de concreto armado, parte 2. Así que voy a presentar la diapositiva para la sesión de hoy día. Bien. Nosotros el día de hoy, como les decía, vamos a hablar acerca del tema de columnas y específicamente, ya la semana habíamos visto pasada el tema de las columnas, sobre todo las cuadradas. Ahora vamos a ver un poquito de las columnas circulares, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y otro problemita sobre la esbeltez de columnas y, bueno, otros temas que tienen que ver de mucho interés sobre el tema de columnas de concreto armado en general. Bueno, hablar de columnas circulares, debo indicar que las columnas circulares, al igual que las columnas rectangulares, son elementos verticales que están sujetas a soportar cargas verticales. Bueno, y luego estas cargas verticales transmitirlas al suelo. Ya es igual la misma definición que tiene una columna rectangular, ¿no? O sea, siempre va a predominar, la longitud va a predominar siempre sobre la sección misma de la columna, ¿no? Casualmente este es uno de los problemas latentes que veremos más adelante, como el tema de la esbeltez de columnas, por la relación que tiene que haber entre la longitud de la columna con respecto a la sección propia de la columna. Bueno, estas columnas circulares poseen, al igual que la columna rectangular, una armadura longitudinal y una armadura transversal. A diferencia de las columnas rectangulares, estas llevan una columna y un acero transversal en forma de suncho, ¿no? O sea, se dispone de un acero en forma helicoidal, ¿no? Dando vuelta completamente como se puede ver en la imagen, el acero va dando vuelta en forma helicoidal a toda la columna, ¿no? De esta forma, todas las barras de la columna quedan pues confinadas por este acero que lo circunscribe, ¿no? A todas las barras que están en el interior de la columna. Ahora, ¿cuál es el propósito que tienen este acero, ¿no es cierto? Sunchado que se coloca, a diferencia de las columnas rectangulares o cuadradas, donde los estribos son elementos individuales. Acá el estribaje es continuo, es un estribaje sunchado. Pues casualmente este estribaje sunchado lo que permite es mejorar la resistencia a la compresión de la columna. No en diferencia, mejor dicho, a lo que nos brinda, por ejemplo, el estribaje en una columna de concreto armado, donde el estribaje no aporta ningún tipo de resistencia a la columna, sino simplemente un confinamiento de las barras verticales. Acá el estribaje sí mejora, ayuda en cierto grado a mejorar la resistencia de la columna. Ahora, otro tema que también nos interesa del tema del sunchado que se le coloca a las columnas es casualmente mejor el tema de las dilataciones que se puedan presentar en forma transversales, ¿no? Debidas básicamente al estiramiento que pueden sufrir las barras, ¿no? Y también pues me va a dar un mejor confinamiento del núcleo de concreto, ya que al estar las barras están más próximas, porque la separación entre barra y barra no va más allá de los 10 centímetros, pues permite que el núcleo mismo del concreto se encuentre mejor protegido, ¿no? Mejor confinado. Si hablamos de las diferencias entre una y otra, tendríamos que hablar que las columnas de concreto armado, lo mínimo que va a requerir una columna cuadrada o rectangular, por lo único que va a requerir son 4 barras de fierro, ¿no? Verticales, horizontes, longitudinales. Mientras que las barras de concreto en columnas circulares va a requerir un mínimo de 6 barras longitudinales. También el lado mínimo en las columnas rectangulares
¿no? Lo mínimo que puedes colocar es una longitud de 20 centímetros, pero con un área mínima de 625 centímetros cuadrados. En el caso de las columnas circulares, este, el, el mínimo que vas a poder colocar a, de sección de la columna va a ser un radio de 25 centímetros, ¿no? Entonces, en el caso de las columnas cuadradas, como hemos dicho, que su medida mínima es de 25 centímetros, pero en el caso de las rectangulares, puede tener una sección, una de ellas, un lado de la sección puede ser hasta 20 centímetros, pero el área en ambos casos, tanto de la rectangular como de la cuadrada, siempre debe ser de 625 centímetros al cuadrado. Entonces, la disposición de las barras de acero, en el caso de las columnas cuadradas, siempre va a ir en cada una de las esquinas, los estribos, son 4, siempre va a ir dispuestas una en cada esquina, y en el caso de las barras de acero, que son en una columna circular, siempre van a ir dispuestas alrededor de todo el perímetro, ¿no? Del sunchado, ¿no? Y como mínimo hemos dicho que debe llevar 6 varillas de fierro. Bueno, entonces las columnas circulares, ¿no es cierto? Se diferencia por el tema de las columnas rectangulares, en el que yo te decía que las columnas pueden ayudar a mejorar su capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con el tema de la excentricidad directamente de la columna, ¿no? O sea, si la excentricidad es demasiado pequeña, o sea, cuando hablo de la excentricidad me estoy refiriendo a, déjeme poner la pluma, a ver, o sea, yo tengo una columna, digamos, cuadrada, en planta, ¿ya? Una columna cuadrada en planta, y yo tengo el centro de gravedad, ¿no es cierto? Que está dado, pues, por el centroide de la figura, ¿no? El centroide. Ese es el centro de gravedad. Se supone que acá debería estar aplicada la carga, pero hay veces la carga está aplicada a un extremo. O sea, la carga a veces no está aplicada en el mismo centroide, puede estar aplicada a un extremo. Cuando la carga está aplicada a un extremo y no coincide con el centroide de la sección de la figura, ¿qué se produce? Una excentricidad. Y esta excentricidad siempre se va a presentar, nunca la carga va a estar directamente aplicada en el centro geométrico de la columna, a pesar que la viga esté ubicada en la totalidad de la sección de la columna, o sea que la viga descanse totalmente en el apoyo que es la columna, ¿no? Porque yo puede ser que tenga un ancho de columna, digamos, de 50, 40, pero el ancho de mi viga de repente es de 25, total no estoy aplicando todo el ancho de la columna, una parte. Pero la excentricidad también se puede deber a ello, pero también se puede dar por el tema mismo de la hora de que los esfuerzos de flexión que se van a generar en la viga, ¿no? Y ese esfuerzo de flexión va a producir esfuerzos de corte y de tracción, se tiene que transmitir a la columna, pues estos esfuerzos a veces no se transmiten directamente sobre el centro de gravedad de la sección de la columna, ¿no? Es como que es un poco difícil de entender, pero haz de cuenta como que si tú tuvieras no sé, pues de repente un canal y le echas un poco de agua al canal. Se supone que el agua debe viajar por el canal y llegar al extremo. Ese chorro de agua que debería caer al extremo, si yo pongo una columna debajo de ese canal, se supone que ese chorro debería llegar al centroide de la sección de la columna, ¿no? Pero no va a ser así, se va a ver influenciado, ¿por qué? De repente por la velocidad con la cual se desplaza el agua. Si la velocidad de repente del agua
es más lenta y hay menor velocidad, pues el flujo del chorro va a variar. Entonces la velocidad de repente no es constante, el chorro puede ir y venir, ¿no es cierto? Y no va a coincidir directamente que caiga sobre el eje. Igual pasa en los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos que le transmiten los elementos estructurales, en este caso la viga, a la columna, nosotros quisiéramos que caiga exactamente sobre el centroide de la sección de la columna, pero esta no se da. ¿Por qué? Porque el esfuerzo también puede variar. Usted sabe que las sobrecargas son variables. Ahorita está la carga viva, ahorita no está la carga viva. La carga muerta puede ser permanente, pero la carga viva es una variable. Siempre va a ir en variación. Entonces, esto hace ¿qué cosa? Que las cargas, la distribución de la carga, cuando se va a dar en la viga y la tenga que pasar a la columna, esta no sea siempre en forma constante. Esto hace que las excentricidades de las cargas no necesariamente tienen que caer en el centroide de la sección de la figura. Entonces, siempre se va a generar una excentricidad, ¿no? Por tanto, siempre va a generar también como consecuencia de producirse la excentricidad de la carga, de la aplicación de la carga con respecto al centroide de la sección de la columna, siempre va a generar una excentricidad y por tanto un momento, ¿no? Un momento P, que va a ser igual a la carga multiplicada por ese brazo por esa distancia, ¿no? O sea, la carga P multiplicada por la excentricidad. Ese momento va a ser igual a la carga P multiplicada por la excentricidad que se va a generar. Bueno, el tema era que esta excentricidad, cuando realmente es pequeña, pues esto hace que las columnas que tienen el refuerzo en forma de espiral, pues puedan presentar una mayor resistencia, ¿no? Por tanto, son más dúctiles frente a una columna de sección cuadrada o rectangular, donde usa estribos. O sea que las columnas que usan, las circulares que usan sunchos como forma de estribaje, son columnas que van a tener una mayor tenacidad, o sea, va a ofrecer mayor resistencia, ¿no?, a los esfuerzos. ¿Ya? Ese por un lado. Ahora, pero eso también se ve limitado en cuanto a la excentricidad, también se ve aumentada. O sea, si la excentricidad es mayor, aumenta la excentricidad, en otras palabras, pues esta diferencia que te había dicho yo del tema de la tenacidad que puede ofrecer la columna frente a una columna circular frente a una cuadrada, pues va a ir disminuyendo, ¿no? Pero por consecuencia de la excentricidad, básicamente, ¿no? Entonces, el ACI, por eso que hace referencia a un valor, un coeficiente, ¿no?, para usar a la hora de hacer el diseño de las columnas de concreto, pues le da un valor de 0.75 para las columnas que son de espiral y un factor de 0.70 para las columnas que usen estribos propiamente, sean cuadradas o rectangulares, ¿ya? Por el tema, como digo, básicamente de la tenacidad, ¿no?, que pueda ofrecer las columnas circulares, ofrece una mayor tenacidad frente, digamos, a una columna del tipo cuadrado. Entonces hay una diferencia ahí, por ejemplo, importante. Por otro lado, las columnas circulares también, la finalidad, yo te decía, el suncho, al igual que las columnas cuadradas, era de mantener colocada primero las barras, ¿no?, en su posición, ¿no? Por tanto, estas deben ser el distanciamiento que va a haber entre el sunchado, se me refiero a este distanciamiento que estamos viendo acá, que está pintadito con azul, lo estoy pintando yo con rojo, ¿no? Este distanciamiento del suncho, pues este distanciamiento del suncho es importante mantenerlo, ¿no?, que esa separación no se mueva a la hora con el vaciado de la mezcla, porque nosotros mucha concreto ahí, y si nosotros no sujetamos correctamente a través de unos separadores, a través de sujetar correctamente a la barra de acero,
el sunchado. Entonces, con la mezcla que se va a vertir dentro de la columna, esta se puede sufrir un movimiento que no va a permitir que exista el distanciamiento correcto y no cumpla su objetivo, que es la de confinar las barras longitudinales. Entonces, hay que evitar el desplazamiento de estas etapas. Ahora, el diámetro mínimo que debe usar los sunchos, o sea, este sunchado que vamos a colocar, esta barra, el mínimo que debe llevar es fierro de 3/8. O sea, no puedes usar fierro de 1/4. El fierro mínimo que debes usar varía de 3/8. ¿Ya? Ahora, salvo pues que sea una columna decorativa, pues no sea una columna estructural, ¿no? Pero una columna estructural, la mínimo acero que debe llevar es acero de 3/8. Oye, la separación que va a quedar comprendida, ese distanciamiento que debe quedar comprendido, que hemos hablado, ¿no? Ese distanciamiento pues está dado este, decimos que debe ser entre 1 y 3 pulgadas, ¿no? ¿No? Y lógicamente también, digamos, el diámetro de la barra también puedes tener una incidencia directamente, ¿no? Sobre la separación que va a haber entre las... Entonces, 1 pulgada hablamos que puede ser que sea pues chunchado, distanciado a 2,5 cm, 9 centímetros, pero es los valores por los cuales gira el sunchado de las barras, en este caso helicoidales, que van a servir de confinamiento para las barras verticales. Entonces, ese es su distanciamiento. Lógicamente que si la excentricidad pues va en aumento, se supone que este confinamiento que estamos colocando en las barras helicoidales, este distanciamiento también se va a ver reducido. O sea, eso va a depender de cuán separado. O sea, si la columna presenta demasiada excentricidad, se supone que el distanciamiento de las barras helicoidales debe ser mayor. Si la excentricidad es más pequeña, pues yo puedo también separar un distanciamiento de la barra helicoidal. O sea que existe una relación directa, ¿no? En cuanto a ello. ¿De acuerdo? Bien, entonces, nosotros, las barras, las columnas circulares, como lleva Suncho, ya hemos dicho, en la forma de su confinamiento de los textos de las barras verticales, pues siempre deben ser ancladas a la hora que se comiencen a disponer ya sobre la columna. Estas deben de anclarse, ¿no? A través de una media vuelta, o sea, del arranque que va, donde va a empezar la barra, ella debe llevar media vuelta más de anclaje, ¿no? Para arrancar el sunchado de las columnas. Ahora, esta media vuelta que le voy a adicionar al suncho debe darse tanto al arranque como a la llegada propia de la losa. O sea, puede ser al arranque, si estamos hablando del arranque de una zapata, digamos, o del arranque también de un entrepiso, y de igual manera a la hora que yo estoy llegando al siguiente entrepiso, al siguiente nivel, ¿no? Debe dar media vuelta más el sunchado a fin de que su tanto inicio como llegada se vea reforzado. También tienes que tener cierto criterio a la hora de cuando vas a tener que en algún determinado momento tener que hacer una continuidad del suncho, porque como el suncho va dando vuelta alrededor de la columna, y la columna pues, puede tener un diámetro, digamos, de 50 centímetros, por ejemplo, 30 centímetros, pues es lógico que si yo suncho una columna de altura normal de 2,50, 2,40,
260, pues una varilla de 9 metros no me va a alcanzar. Entonces voy a tener que necesariamente que hacer, ¿qué cosa? Un traslap. ¿No es cierto? Me veo en la obligatoriedad de hacer un traslap. Bueno, cuando haya la necesidad de hacer el traslape, de unir, o sea, el suncho que se acabó en el acero y colocar un nuevo suncho, pues ese traslape, ese empalme que se va a dar en la columna, en este caso, perdón, en el sunchado, se tendrá que hacer, ¿no es cierto?, no menor de 30 centímetros o 48 veces el diámetro de la varilla, ¿no? 48 veces el diámetro de la varilla. Entonces, el diámetro de la varilla no puede bajar de 48 metros, o sea, no menor de 30 centímetros el empalme, ni, ¿no es cierto?, o 48 veces el diámetro de la varilla. ¿De acuerdo? O sea, la varilla, ¿cuántas? Digamos 3 octavos. A ver, 48 entre 8, 8 por 6, 40, me quedan 6, ¿no? 6 por 3, 18 pulgadas. 18 pulgadas viene siendo en centímetros, hablamos de más de 36 centímetros, ¿no? 2.5. En 20 tendríamos 50 centímetros, o sea, hablamos más o menos cerca de 40 centímetros por ahí. Pues, como ves, ese sería lo que tienes que darle de traslape, 48 veces el diámetro de la varilla. Pero en ningún caso puede ser esta menor a 30 centímetros, según lo que indica el reglamento. ¿Ya? O sea, hablamos de este traslape, ¿no? Acá de traslape. Acá hasta acá. Lo que está pintadito aquí está. Esta es la zona de traslape. O sea, esta longitud de acá, que va a ir entre este punto y este punto, es L. Este L que está acá debe ser, ¿cuánto mínimo? Mínimo lo que señala acá. 48 veces el diámetro de la varilla y nunca menor de 30 centímetros. Por eso yo digo, si yo estoy haciendo 48 veces el diámetro de la varilla, lo que estoy indicando yo es que esa varilla de acero que estoy colocando ahí será pues 48, ¿no es cierto? De 3 octavos, estoy hablando yo que me va a quedar me va a quedar 18 pulgadas por 2.54 que tiene centímetros, hablando que son 45.72 centímetros. O sea que si este acero de acá es 3 octavos, me corresponde 45 centímetros mi L. 45.72, ¿no es cierto? O sea, 46 centímetros, ¿no? Punto 72. O sea, este L debería ser ¿cuánto? 46 centímetros. 46 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que indica la norma. También es sabido de que se supone que estas columnas, hay veces por un tema de, de continuidad del elemento estructural, pues a medida que la edificación puede ir subiendo, ganando en altura, y la columna soportan el peso, ya ustedes han visto que soporta el peso de toda la estructura, o sea, la columna del primer piso soporta el peso de la estructura del piso 2, del piso 3, del piso 4, del piso 5, del piso 6, del punto 5, ¿no es cierto? De todos los pisos que están arriba. La columna que está arriba en el segundo piso soportará el peso de ¿quién? La del tercero, la del cuarto, la del quinto. La que esté en el quinto soportará el peso del sexto, la del séptimo y la del octavo. Por tanto, a mayor altura, a mayor nivel, la columna soporta mayor carga. Eso hace que de repente en algún determinado momento tengas que hacer de repente una disminución de sección de columna, porque sería ilógico que estés gastando plata en una columna de sección mucho mayor cuando la carga que estás recibiendo es mucho menor. Entonces,
por un tema de costos tenga que hacer una reducción de columna, porque las cargas va bajando. Entonces te veas en necesidad de que de hacer pues eh, una variación de sección de columna. Y tienes una columna de sección D, ¿no? Y termines teniendo una columna de sección, eh, digamos, ¿cómo se llama? De un diámetro menor, ¿no? De un diámetro menor. Entonces, cuando existe esta variación de las secciones de la columna, pues debes hacerlo a través de qué? Primero, de mejorar la parte de la zona del cambio de sección, ¿no? A través de repente de colocar un ábaco, ¿no? Un ábaco, o sea, un ensanchamiento de la sección de la columna a la llegada de la losa, de que tenga un diámetro de 2 veces, o sea, un valor de 2 veces el diámetro de la columna de abajo. Entonces hagas un ensanchamiento primero de la zona y luego la continuidad de los aceros que se va a dar en la columna, en la nueva columna, pues se tenga que hacer, ¿no es cierto? O sea, observando lo que está acá, ¿no? Tengas que colocar barras, ¿no? Colocar barras como ganchos, ¿no? Dentro de la columna anterior para que nazca la nueva columna, para evitar estar metiendo las barras que van de la nueva columna que vas a la nueva sección de columna nazca con barras dobladas. O sea, deben hacer con sus barras completamente derechas. Entonces, tienes que colocarle, ¿no es cierto?, unos bastones, ¿no?, que permitan el traslape, casualmente, de estos aceros, a fin de evitar el doblez de los aceros de la columna del piso inferior. ¿Ya? Ahora, normalmente acá puedes hacer es un doblez solamente para cambiar la sección acá de una pendiente que va de 1 en 6, ¿no? La pendiente, perdón, de 1 en 6, ¿no? La pendiente, una pendiente de 1 en 6. O sea, la pendiente que debe llevar acá la barra debe ser una pendiente, esta pendiente que está acá debe ser una pendiente de 1 en 6. ¿Ya? De 1 en 6. Y colocamos, en este caso, hacemos la disposición de la barra de acero que van a nacer nuevas con un diámetro mucho menor que el diámetro que teníamos en la columna inferior, apoyándonos en estos bastones que se van a colocar dentro de la columna de mayor diámetro para que me sirvan de anclaje y de traslape con el nuevo diámetro de la columna naciente que va a llevar en el piso superior. Los empalmes en las barras de las columnas, el empalme en la barra de las columnas se debe dar en la zona siempre en la zona donde mis esfuerzos sean menores, sean mínimos. ¿Y dónde pasa esto? En una columna de concreto, ¿no? La zona de esfuerzos de corte que se van a presentar, porque los estribos en las columnas se colocan en la zona de máximos esfuerzos, ¿no es cierto?, del corte. En una columna los esfuerzos máximos están dados siempre, por lo general, así. O sea, mis máximos esfuerzos están dados acá. En los extremos. Entonces, ¿cuál es la zona crítica donde se producen los máximos esfuerzos en una columna? Es en los extremos. Nota que cuando la columna va llegando al centro, los esfuerzos son 0. Y cuando se va alejando del centro de la columna,
hacia la parte de los apoyos, el esfuerzo va creciendo, se hace mayor. Esto quiere decir que yo tengo que si voy a estribar una columna, yo debería estribar, perdón, si voy yo a empalmar una columna, la debo hacer donde los esfuerzos son menores. ¿Y dónde se producen los menores esfuerzos? En la parte central de la columna. Por tanto, mi traslape debería ser justo al centro de la columna. Ahí debería ser mi zona de traslape. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la zona a empalmar, a traslapar, entonces, correcta en una columna? Es dentro de las 2/3 partes de la columna, de la altura, de la longitud de la columna. Es como si yo dividiera la columna, la divido en 6 tramos. Toda la longitud de la columna la divide en 6 tramos, ¿no? En el primer sexto, o sea, en el primer tramo, la primera sexta parte de la columna, la segunda sexta parte, y divido acá, pues, 4 veces más, pues, ¿no? 2, ¿no? ¿Está bien así, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. En las dos primeras sextos de la columna, esa es la zona crítica, donde yo no puedo empalmar, porque los esfuerzos son concentrados, ahí son máximos. Y debo empalmar en la parte donde los esfuerzos son menores. Esto se da donde, dentro de lo que es las 2/3 partes, porque acá tengo un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, tengo 4 sextos. Si yo sumo los sextos, este es un sexto. Este es un sexto. Y tengo 4 sextos, ¿qué sería? 4 sextos. Mitad, mitad, ¿qué me queda? Me estaría quedando 2. Ahora, ¿qué me quedaría? 3. ¿2/3 de qué? De la longitud total de la columna. Pues. 2/3 de la longitud total de la columna. Estaría ahí ubicado entonces la zona donde yo puedo empalmar la columna. Donde los esfuerzos son menores y esto permite que mi traslape sea el más correcto, el más seguro. ¿De acuerdo? Esa sería la zona donde yo puedo traslapar. Ahora, este refuerzo que yo debo colocar, ¿no es cierto?, en las columnas, y lo tengo que empalmar, como te he dicho, por el tema de que tengo que dar continuidad a mi elemento estructural, pues muchas veces se hace en el mismo entrepiso, ¿no? Encima del entrepiso. Pero no se debe hacer encima del entrepiso, como estamos viendo. ¿Por qué? Está la zona donde están los más altos esfuerzos de la columna. Ahora, como hemos visto que la columna va disminuyendo de sección debido a que el peso de cada nivel se va disminuyendo conforme vamos ganando en altura, pues permitía, casualmente te dije yo, una reducción, ¿no?, del área también de acero, no solamente el área propia del acero propia de la columna, sino también puedo ir reduciendo el acero. O sea, yo te dije hace un momento que yo podía reducir la sección de una columna, porque como ya no toma tanta carga, pues la sección lógicamente del elemento puedo reducirlo. Pero no solamente puedo reducir la sección del elemento, también puedo ir reduciendo, ¿qué cosa? El diámetro de la varilla de acero. Y si me veo obligado también a reducir el diámetro de la varilla de acero de un nivel a otro nivel, digamos del piso 5 al piso 6, venía con fierro de 1 pulgada y voy a cambiar a fierro de 3/4 en el piso 5, porque ya no carga tanto peso y solamente me quedan 2 pesos más arriba, dos niveles más de un edificio de, digamos, de 7 pisos. Pues, entonces, para cambiar el diámetro de varilla, tengo que hacer un traslape. Entonces, ese traslape que lo debo hacer, ¿dónde lo debo hacer? Lo debo hacer justamente en esa zona que te he explicado. Dentro de las 2/3 partes de una columna. ¿De acuerdo?
Entonces ahí es la zona donde yo debo hacer el traslado. Entonces, ese sería el criterio que tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer el traslado. Ahora, ¿qué longitud es la que tú podrías traslapar? Va a depender mucho de qué, del diámetro del acero. O sea, si mis varillas, por ejemplo, son de 5 octavos de la columna, si la varilla del acero, ¿cuál acero? Del acero longitudinal, pues, del acero longitudinal. Si mi acero longitudinal es, digamos, de 3 octavos, de 5 octavos, ¿cuánto me correspondería entonces de traslape? O sea, ¿cuánto debería ser mi longitud acá de traslape? Esta longitud E1. E1, ¿cuánto debería ser? Debería ser 0.70. ¿De acuerdo? Va a depender de qué entonces hemos dicho, del acero. Depende del acero, de la varilla del acero. Entonces, la longitud del empalme tiene relación directa con el diámetro del acero. Por eso siempre vas a encontrar en los planos de estructuras el cuadro de traslapes. Te dice, para tal fierro, ¿qué tipo de traslape? Traslape en compresión, traslape en tracción. En este caso, ¿qué tipo de traslape es? Compresión. Las columnas trabajan a compresión. Entonces, el traslape en compresión hay que colocar el que indica el cuadro de datos técnicos que está en el plano de estructuras. ¿Ya? Ahora, también el empalme de la columna nunca se debe dar al 100% en una misma sección. Siempre debe ser el traslape máximo un 50%. Es lo más recomendable. No traslapar el 100% del área de acero. Traslapar solamente un porcentaje de ello. ¿Ya? También existen conectores, o sea, para evitarme el traslape, evitar esa longitud de traslape que como consecuencia de ello produce un tema de aglomeramiento, pues de barras de acero, que de repente en una varilla pequeña, en una columna de sección grande no lo notes tanto, pero en una columna de sección de menor diámetro o de menor lado, sí te va a incomodar porque se va a tuburizar de acero. Es que existen algunos empalmes, como ya lo habíamos visto en la sección de vigas, empalmes específicamente para zonas que trabajan a compresión, porque hayamos visto los diferentes tipos de empalmes que existían, mecánicos, que habían para la flexión, pues también hay empalmes para netamente compresión, ¿no? Y estos empalmes mecánicos, en el caso que se quieren usar, pues habrá ciertos modelos. Pero no solamente podrá ser mecánico el traslape, que puedes usar en las barras, al igual que en las vigas, también lo puedes usar traslapados o soldados. Traslapados es lo que veníamos comentando hace un momentito, ¿no? En el caso de que tienes que empalmar dos varillas a través del uso de alambre número 16, ¿no? O sea, haces un amarre, ¿no? Un amarre con alambre número 16, ¿no? Alambre número 16, ¿no? Entonces, alambre número 16. Eh, Sino que también tienes el empalme soldado, ¿no? También que puedes usarlo. Pero siempre y cuando la varilla de acero sea una varilla preparada para el tema que tenga que ver con aceptar la soldabilidad de la varilla. Si no, no. Si ese acero no está preparado con el grado de carbono que debe llevar en su composición química, pues no va a quedar bien el acero. Va a ser una sección con fallas, ¿no? Bueno, los empalmes, ya habíamos comentado esto, que el empalme, en el caso de los empalmes cuando se dan de esta manera, de traslape, pues va a depender siempre de la resistencia al concreto, ¿no?
Entonces, un concreto bien preparado, de buena resistencia, pues va a contribuir a que el empalme traslapado sea el mejor. Ya habíamos explicado esto en los traslapes que se daban en las vigas, ¿no? La importancia que tenía el concreto en la acción del traslape, ¿no? Cómo se transmitían los esfuerzos del concreto hacia las barras, ¿no? Ahora que se quieren deslizar. Y por eso también habríamos hablado ahí del corrugado que deben llevar las varillas de acero, ¿no? Para poder lograr una adecuada adherencia. Por otro lado, tenemos los empalmes mecánicos que lo que buscan asegurar, ¿no es cierto?, es que primero exista, pues, una continua distribución, ¿no es cierto?, de la carga a través de la barra, ¿no? Pero no depende de la acción del concreto. En cambio, el traslape sí, porque si el concreto no está bien preparado, pues estas barras pueden terminar desplazándose. Porque el amarre que le estamos haciendo con la varilla de acero, el alambre, no es una seguridad, simplemente para fijar nada más la posición del acero, pero no es para asegurar que existe una adecuada transferencia de esfuerzos. Lo que sí logramos desde un principio con una conexión de tipo mecánica. Bueno, estos empalmes entonces que se van a dar en las barras de las columnas, ahí no te había explicado yo de las barras circulares, pues también hay igualito en las barras eh, em, rectangulares o cuadradas, cuando hay una disminución, cuando hay un cambio de la sección transversal, también hay ciertas consideraciones que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Las barras, como te dije yo, se deben de grifar un poco, hacer un pequeño grifado de la barra para permitir que la barra tenga una cierta pendiente, ¿no? O sea, lo que hablamos, ¿qué cosa es? Lo que indica la flecha, ¿no? Esta pendiente de la barra, ¿no? Pues está la flecha ahí que te indica. Entonces permite, ¿no es cierto?, darle una cierta pendiente a través de una grifa, ¿no? Que es una herramienta de la construcción, ¿no? Una grifa es un elemento, es una barrita de acero, del mismo acero, el cual tiene soldado dos patitas, ¿no? Se supone que la varilla de acero entra acá. Y permite el doblez de la barra, ¿no? Darle eje giro, ¿no? Con esa herramienta que se llama grifa. Entonces, con ella logramos hacer una pendiente de 1 en 6, ¿no? Y ya procedemos, una vez que hemos reducido la sección de la columna, que tenía inicialmente un ancho T a un ancho T menor, pero esto se va a dar siempre y cuando el cambio de sección, de una sección de longitud T a una nueva longitud de sección T minúscula esté por debajo de los 7,5 cm. Cuando este cambio de sección se dé por debajo de los 7,5 cm, la disminución sea menor a 7,5, es que tú vas a usar este criterio. Si supera el cambio de sección, no. El cambio no debe ser brusco tampoco de sección. ¿Ya? 7,5 centímetros, lo máximo que puede reducir de sección. En el caso de una columna interna. No de una columna externa, sino hablamos de la reducción de una columna central, ¿no? Interna, ¿no? Me estás entendiendo, ¿no? Interna, ¿no? Tienes un eje de edificios, tienes un eje, ¿no?
Y tendrás columnas que son de tipo externas, externas, externas. Pero habrá columnas que son de tipo internas, ¿no? Están dentro del paño, ¿no? Internas, ¿no? Este, columnas internas, ¿no? ¿Ya? Esas son columnas externas. Bueno, está hablando de las columnas que están ubicadas en el centro. Estas columnas, si el cambio de sección es del orden de 7 centímetros y medio, menor, la sección se reduce solamente en 7,5 centímetros, pues ahí usaremos lo que estamos comentando, ¿no? El hecho de que podamos hacer una disminución, no decimos, de la sección, pues, ¿qué hacemos? Agarramos la grifa, se dobla un poco la barra, teniendo en consideración que la pendiente debe estar en relación de 1 a 6, ¿no? De 1 a 6, y manteniendo esa relación de 1 a 6, esto va a depender, pues, de cuánto es la altura de la losa, ¿no? Y desde dónde voy a grifar, ¿no? Cuánto es lo que tengo que grifar, para poder que nazca la nueva sección de columna. Lógicamente que la zona donde va a haber ese cambio de sección y yo voy a hacer, y van a hacer la nueva columna con una nueva variación, debo confinarla, ¿no? O sea, ¿cuál es la distancia que yo debo confinar con barras de acero? Porque voy a confinar con qué, con estribos. Esa zona no debe ser menor de 15 centímetros, ¿de acuerdo? No debe ser menor de 15 centímetros. Y debo confinarla con estribaje a, ¿no es cierto?, continuo, ¿no? ¿Ya? Esa zona crítica se refuerza con un estribaje, con un estribado. Por eso acá ves que el estribo mira cómo viene, viene, viene acá, y después acá ya se comienza a tupir el estribo, es porque estamos confinando la zona del cambio de sección, ¿no? Estamos haciendo un reforzamiento sobre esa área. Entonces ya sabes, la zona de confinamiento que debo cuidar yo ahí son 15 centímetros, donde debo hacer un estribaje de 15 centímetros, tanto en la parte inferior como en la parte del traslape de la parte superior. ¿De acuerdo? Debo hacer un estribaje bastante tupido, ¿no? Cuando hablamos, ese es un poquito más grande para que veas el gráfico, lo que habíamos comentando, ¿no? Acá se ve claramente. O sea, evitar hacer este doblez, pues ya viene la barra acá de la columna y yo haga el doblez a 90 grados y otra vez continúo, porque estoy reduciendo la sección, porque la sección de la columna viene acá, pues. Entonces, vengo el fierro, lo doblo así en L y lo continúo. No, el fierro, esto no se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe el fierro venir acá y hacer un grifado, una pendiente, una inclinación que debe llevar una relación de 1 a 6. Por cada centímetro, 6 centímetros, digamos, por si fueran centímetros. Pues digo, tabla de unidades, 1 a 6, ¿no? Entonces, hace un cambio brusco, acá de sección, continúa la sección vertical, continúa la sección vertical. O sea, el acero ha tenido un acierto doblez con una pendiente para poder lograr el cambio de sección que va a tener la columna. ¿Ya? Pero con este gráfico esté un poquito más claro. Entonces, esta sección de columna es más grande que la columna que está acá. O sea, esta columna es mayor, ¿no? Es mayor que la columna de acá. Entonces, ese cambio de sección tengo que hacer esto. Pero en el caso que ahora el cambio de sección de la columna, digamos, en una columna interior también, yo quiero hacer un cambio de sección, pues, y no se doblen las barras, ¿no? No se doblen las barras, porque el cambio de sección no va a ser de 7,5 centímetros, como habíamos comentado, ¿no? Entonces, yo lo que hago es usar bastones conectores. Uso estos bastones, estas barras adicionales que voy a colocar, que no es otra cosa que un bastón, ¿no? Un bastón.
¿no? Un bastón que debo anclar sobre la columna del nivel inferior para que sobre ese bastón yo pueda, ¿no?, colocar los aceros de la columna y pueda ahí traslaparlos. ¿De acuerdo? Pueda traslapar. Entonces, eso haría yo cuando el cambio de sección, pues, digamos, sea mayor a 3 pulgadas. Porque en el caso ya habíamos visto cuando era menor a 3 puntos, a 7 centímetros y medio. O sea, hablamos 3 pulgadas, ¿no? Pero acá es cuando ese cambio es mayor a 3 pulgadas. Entonces debo usar bastones para el nacimiento de la nueva columna. ¿Ya? Ya habrá que prever los bastones a la hora del vaciado de la columna inferior, donde van a estar ubicados. Y si no, pues perforar la columna, ¿no?, a través de un taladro, de un rotomartillo, colocar una broca especial, perforar, colocar un pegamento epóxico, ¿no? Y luego colocar la varilla de la mecha que vas a servir como arranque. Y colocarla, esperar que seque, que actúe el pegamento epóxico y luego ya continuar con el traslape de los aceros que van a estar en la parte superior de la columna. ¿Ya? Esa es una forma de dar solución definitiva al problema que se presentan en el cambio de sección de una columna. De igual forma, cuando es una columna externa, en una columna exterior, porque en todos casos que hemos visto son columnas internas, en el caso de una columna exterior, también usaremos también bastones, pues, ¿no? Necesitaremos bastón porque en la columna que está al lado externo, el acero que está en la parte externa se traslapa nada más directamente, ¿no? Usamos un empalme traslapado, adosado, ¿no?, uno a otro. Pero en el caso de la parte interna de la columna, que ya no va a coincidir con la columna, con la parte interna de la columna del piso inferior, ¿no?, pues ahí necesariamente tengo que colocar un bastón, pues. O sea, obligadamente tengo que colocar un bastón, por el mismo método, ¿no? O bien lo he hecho nacer antes, o bien tendré que perforar para colocar mis mechas, ¿no? No hay otra solución. Para dar continuidad a mi elemento estructural. ¿Ya? Bueno, el reglamento ahí te lo he puesto, de lo que hemos comentado, está en letras ahí lo que señala el reglamento, para que lo puedas leer, te invito a que lo leas. Es lo que señala el reglamento, no te lo voy a leer porque si no, no tiene razón. Ahí queda en las diapositivas y para que lo puedan revisar. Lo que señala el reglamento con respecto a los empalmes de las barras, tanto corrugadas a compresión, que es el tema de columna que nos aborda el día de hoy. Esto pertenece a la norma E060 de completo armado. Hay un tema que sí me interesa, que es el test, porque la semana pasada hablábamos también de las columnas, el tema de la falla de las columnas, ¿no? Y habíamos dicho que las columnas pueden fallar de dos formas. Podían fallar por compresión, ¿no?, que es una falla por aplastamiento, y podía fallar por fluencia, que es cuando el acero ya no puede soportar más carga. Y la falla de compresión se daba por lo general cuando el material es incapaz de poder soportar más cargas. Cuando el propio material es incapaz de soportar más cargas. Y esto también se daba, dijimos nosotros, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que de repente la esbeltez juega ahí un papel muy importante. Porque la columna, al ser demasiado esbelta, no soporta menor carga. O sea, cuanto más alta es la columna, menos carga va a tener la capacidad de soportar. Una columna tampoco puede ser una columna corta, es una columna corta también va a fallar por aplastamiento. Pero el tema de la esbeltez es un tema importante
en cuanto a que tenemos que nosotros prestar atención. Y la esbeltez es otra cosa que la relación pues, que existe entre la longitud de la columna con respecto a la sección transversal de la columna. Entonces, hay que hacer una comparación de la sección misma de la columna con respecto a la longitud de la columna. Y esto se tiene que hacer porque esta esbeltez, ¿no es cierto?, lo que va a producir es casualmente pues la reducción de la resistencia, pues, que te venía explicando, ¿no? Entonces, al producirse la resistencia, pues pierde su capacidad de flexión también la columna. Y por tanto, va a haber un mayor pandeo. Como pierde su capacidad de resistencia, inmediatamente la columna va a pandearse. O sea, ante la acción de la carga, y pierde la acción de soportar carga, ¿qué pasa con mi columna? Se pandea. Se pandea. O sea, pierde su capacidad de resistencia y entonces la columna inmediatamente entra pues al tema de qué? A una flexocompresión, ¿no? Y la columna se pandea. Debido a que esto, a que la longitud de la columna, como te he dicho, ¿no es cierto?, es demasiado grande comparada pues con la sección propia de la columna. Ahí hablamos de columnas que son de tipo esbeltas. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más de la esbeltez. ¿Qué es la esbeltez entonces? ¿No es cierto? La relación, dije yo, entre la longitud y la sección de la columna. Pero este concepto, pues, que estamos comentando, eh, nos dice claramente de que el elemento va a fallar por pandeo, lo que te expliqué hace un momentito, ¿no? Porque se reduce la capacidad de carga y entonces la columna inmediatamente se va a flexionar. Entonces va a fallar por pandeo. ¿Pero por acción de qué? De una carga. De una carga que nosotros le vamos a decir, llamar carga crítica. O sea, esa carga límite, donde ya no puedo imponer más carga porque si no mi columna va a colapsar. No voy a entrar al detalle mucho de explicar sobre el tema de la esbeltez porque ustedes son arquitectos, no ingenieros. Lo que quiero es que tú sepas cuál es el problema de la esbeltez y la consecuencia que puede traer. Lo que me interesa es eso. ¿Cuál es la consecuencia que puede traer la esbeltez en una columna? Porque finalmente quien proyecta eres tú como profesional. Tú eres el que vas a hacer el proyecto. Y tienes que tener en cuenta el criterio a la hora de comenzar a proyectar tus elementos que no sean demasiado esbeltos. Sobre todo por el tema de que ustedes como arquitectos tienden mucho a crear las dobles alturas, ¿no? Les gustan mucho los mezanines, ¿no? Y desconocen este tema que se presentan en las columnas. O sea, la columna cuanto más alta es, menor capacidad de carga tiene. ¿De acuerdo? Eso nunca te olvides. Más longitud tiene la columna, su capacidad de carga disminuye. Tendría que hacerla más robusta, más, de sección más amplia, para que pueda soportar carga. Y de repente no te va a gustar en un proyecto, en una columna demasiado grande. Entonces, cuando yo voy incrementando la carga, ¿no? La columna va soportando cargas, pero va a llegar un momento, un cierto instante en el cual la columna queda en un equilibrio límite, ¿no? Ese equilibrio límite va a consistir en qué? Que si yo retirase la carga inmediatamente, pues la columna regresa a su posición inicial sin poder haber fallado a la columna, ¿no? Pero si es que yo aumento carga por encima de esa carga crítica que acabo de encontrar, pues inmediatamente la columna va a empezar a fallar, ¿no? Se comienza a ver fisuramientos propios de la columna por pandeo, hasta que la columna completamente colapse, pues, ¿no? Entonces,
Esa carga, casualmente que te decía yo, límite, se conoce como carga crítica, ¿ya? Carga crítica. Y está determinada esa carga crítica por un señor Euler, matemático, que hizo la fórmula, pues, de la carga crítica, donde dice que la carga crítica está dada por una fórmula, que es igual a pi elevado al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad. O sea, E, ¿quién es E? Módulo. Todos los materiales tienen módulo de elasticidad. Todos los materiales tienen módulo de elasticidad, ¿no? ¿Cuál es el módulo de elasticidad del concreto, señores? ¿Se olvidaron? ¿Está en función de quién? Del tipo de concreto, ¿sí o no? Está en función de qué tipo de concreto es. O sea, no es tan alegremente decir hay un valor, no. Depende del tipo de concreto, ¿no? Está en función de la resistencia del concreto. Muy diferente si tú me dices, ¿cuánto es el módulo de elasticidad del acero? Ah, ya 2.1 por 10 a la sexta. Es el módulo de elasticidad del acero, directamente. Pero en el concreto sí va a depender de qué, de la resistencia del concreto. ¿De qué tipo de concreto estamos hablando? ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque hay una relación directa, 15.000 por la raíz cuadrada de F'C, ¿no? Del concreto. Entonces, es un módulo especial concreto. Y que es el módulo, es el momento de inercia. Y es el momento de inercia de la sección. Y es el momento de inercia de la sección. Momento de inercia de la sección. Momento de inercia de la sección. Entonces, conocer la carga crítica no sería ningún problema, porque conozco la longitud de la columna, conozco el módulo de elasticidad del material y conozco el momento de inercia, que es, ¿cuál es el momento de inercia de una sección? Ya se olvidaron. ¿Cuál es el momento de inercia de la sección? Será B por H al cubo sobre 12, ¿no? Ese es el momento de inercia. Solamente reemplazar quién es B, me refiero a la sección de la columna, ¿no? B por H al cubo sobre 12. Y conozco la carga crítica. O sea, ¿cuál es la carga máxima que puede soportar esa columna? Antes que la columna falle, por pandeo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo ya digo, oye, esa columna no puede soportar tal carga, porque si le pones más carga para ese diámetro, perdón, para esa sección de columna, le pongo este tipo de carga, va a fallar por pandeo. ¿No? Con esta simple fórmula. La carga crítica es igual a pi elevado al cuadrado por el módulo de elasticidad del material por el momento de inercia de la sección de la columna dividida entre la longitud de la columna elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? No te olvides esa formulita. Ahora, si es que esa es la carga crítica, yo también podría calcular entonces su esfuerzo crítico, pues, porque el esfuerzo es igual a la carga sobre área. Entonces, si conozco la carga crítica, puedo conocer el esfuerzo. Y yo diría, el esfuerzo crítico al cual está expuesta esta columna, pues igual a la carga crítica sobre el área de la sección. Y yo, de lo que acabamos de hablar, yo sé que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por E por I sobre L cuadrado. Luego puedo reemplazar entonces, para conocer mi esfuerzo crítico. Reemplazo el valor y tengo mi esfuerzo crítico. De este valor, yo puedo calcular qué cosa. Yo sé que el radio de giro de una sección está dada por el momento de inercia con respecto al área. O sea, el radio de giro de una sección está dada por la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área de la sección. Entonces, si yo reemplazo esto en la fórmula que acaba de mencionar, pues se me va a reducir la expresión a esta parte que está acá.
¿no es cierto? Repasando este valor, ¿dónde? Acá, ¿no es cierto? Poniendo en función, ¿no? Una ruta acá. De acá me sale, ¿qué cosa? Voy a despejar y me va a salir que la esbeltez es igual ¿a quién? A la longitud sobre la longitud sobre el radio mínimo. Esa es la esbeltez, es una relación. O sea, ¿qué es la esbeltez? Es la longitud entre el radio de giro. Esa es la longitud de esbeltez. La longitud de esbeltez es igual a ¿quién? La longitud sobre el radio de giro mínimo. Entonces, con estas formulitas, yo ya puedo hacer ciertos análisis, ¿no? No quiero entrar en muchas fórmulas porque tu tema no es tanto ingeniería, sino es arquitectura, pero me sirve para hacer algunos análisis y quedarme con algunos conceptos claros, ¿no? Que me debe servir a mí como arquitecto. Ya. Entonces, las columnas esbeltas, ¿qué factores son los que a ella la condicionan a la esbeltez? Primer factor que acaba de mencionar, que tiene que ver con la esbeltez directamente, es la longitud de la columna. La longitud de esa columna o altura de la columna, como la quieres llamar, pues, ¿no? Pero esa longitud de columna es la que para mí juega un papel importante. Otro valor que yo voy a tener en cuenta, ¿qué cosa es? He dicho, el radio de giro. El radio de giro, ya has dicho, ¿no? En el anterior te dije, el radio de giro, ¿no? O sea, la esbeltez tiene que ver con la longitud, con la longitud, hemos dicho, ¿de qué? De la columna y el radio de giro. La esbeltez tiene que ver con estos dos valores. La esbeltez tiene que ver con la longitud y con el radio de giro. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que a mayor altura, pues yo tendré una mayor esbeltez. O sea, cuanto más alta es mi columna, habrá una mayor esbeltez. ¿No es cierto? Bueno, entonces hemos dicho que la esbeltez está relacionada ¿con quién? Con la longitud y con quién más, con el radio de giro. Entonces yo analizo, pues, digo, entonces si yo quiero que mi esbeltez de mi columna, que mi columna no sea esbelta, ¿qué debo hacer? Se supone que este denominador, que es el radio de giro, pues debería ser un número grande o pequeño. Grande, porque si este valor se hace más grande, pues la relación que está acá se va a hacer más pequeña. Va a haber menos relación. Habrá una relación de esbeltez de repente de 10, de 12. Por tanto, la columna habrá menor esbeltez. ¿Cierto? Entonces, una esbeltez de columna pues, no puede ser tan grande, pero una esbeltez de columna puede llegar a cuántas, 200, ¿no? De concreto, ¿no? Y hemos visto que la relación de esbeltez de una columna de madera, 50, ¿no? En columnas en madera sólida, ¿no? Su relación de esbeltez es 50, ¿no? Para que sea una columna de madera esbelta, ¿no? Sea considerada esbelta y pueda fallar por esbeltez, y entonces hay problema de pandeo en la columna. Para evitar el problema de pandeo en una columna de madera, pues ese coeficiente de esbeltez pues no debe ser mayor de 50. Igual en la columna de concreto armado, ¿no? No debe ser mayor de 200, dije, ¿no? Entonces, para que yo no tener controlado mi problema de la esbeltez, porque mi problema es la esbeltez. Entonces, para controlar el problema de la esbeltez, ¿qué cosa hago? ¿Mi radio de qué? De giro, ¿cómo debe ser?
grande. Mi radio de giro debe ser mayor. Y para que mi radio de giro pueda ser mayor, para yo asegurar que este radio de giro sea grande, por tanto mi esbeltez se reduzca, entonces, ¿qué cosas debo hacer yo para que este numerito, radio de giro, sea grande? Que es el que está acá. Para que este valor sea grande, ¿qué debería tener yo acá? Si yo tengo que esto es igual a I sobre A. O sea, el momento de inercia entre el área. Para que este valor sea grande, ¿qué opción tengo? Que este valor de A, ¿qué sea? Que el A sea grande. Porque si el área es grande, al dividir esto entre el área grande, me va a quedar un valor de R. Pero no necesariamente voy a depender del área. Porque ¿qué pasa si mi valor del momento de inercia es un valor grande? Pues entonces voy a asegurar que mi radio de giro también sea mayor. Entonces yo prefiero que mi momento de inercia sea mucho mayor. El momento de inercia sea mucho mayor. Entonces, mi problema para evitar la EBT, ¿cuál es? El momento de inercia de la sección. Mi momento de inercia de la sección. ¿De acuerdo? Entonces, el momento de inercia de la sección es el que va a jugar para mí un papel importante. ¿Ya? Aumento yo mi inercia, pero la inercia tomada en el sentido, pues, o sea, mírame. Yo tengo una columnita. Disculpa que está muy ancha, pero bueno, ya. Y en planta esta columna, este es su eje, ¿no? Digamos que sea su eje Y, el eje Y. Entonces, yo en planta, ¿cómo será la planta? Yo acá tengo, este es el eje en altura, vamos a ver el eje en altura que no se llame Y, la altura que se llame Z, el eje Z. Y acá que se llame el eje X y el eje Y, X, Y, XY, que es la sección de esta columna. Este es el eje Z, vertical, en altura de eje Z. Mi sección es más ancha sobre ¿dónde? Mi columna es más larga sobre acá y es más corta sobre este lado. La esbeltez no va a ser la misma en el eje X que en el eje Y. Va a variar. ¿De qué depende que varíe la esbeltez de la columna? Hemos dicho del momento de inercia. El momento de inercia de la señora aquí es igual. Habíamos comentado que era B por H al cubo sobre 12. Quiere decir que si el H es el mismo para los dos ejes, tanto para el eje X como para el eje Y, el H, o sea, la altura de la columna es la misma, para que este valor sea grande, ¿de qué depende? Del B. Del B va a depender. Entonces el B, ¿quién es el B? El B es el ancho de la sección. Si yo estoy analizando la esbeltez de esta columna, digamos en el eje X, este es el eje X. ¿Quién es B? B será esto, pues. Este será B. Analizo la esbeltez con respecto a este eje. Pero si este valor B es menor que este valor B de acá grande, ¿cuál va a tener mayor momento de inercia? ¿En este eje o en este eje? Se supone que en el eje donde el ancho es mayor. O sea, voy a tener mayor momento de inercia ¿sobre dónde? Sobre el eje Y. O sobre el eje, X. ¿Sobre cuál tengo mayor momento de inercia? Analicen, B minúscula y B mayúscula. Mira, si yo analizo acá sobre este eje B minúscula,
B es este valor que está acá. ¿Cuánto sería mi H? Sobre el eje X. ¿De acuerdo? Y esta sección es mayor. Y sería el cubo sobre 12. Ahora, si analizo sobre este lado, mi sección de acá, ¿y quién es mi H ahora? Mi H es B. Y mi B sería elevado al cubo. ¿En cuál voy a tener el mayor momento de inercia? Sobre, no se puede explicar por mucho porque el mouse no ayuda. Momento de inercia en X, momento de inercia en Y. Acá sería, en X, ¿cómo sería el momento de inercia? Sería B, ¿por quién? Por H. ¿H cuánto es? B. O sea, acá sería por B elevado al cubo. B chica por B elevado al cubo sobre 12. En X. Y en Y, ¿cómo sería el momento de inercia? En el eje de la Y. Sería el B grande, que es, ¿por quién? Por el B chica elevado al cubo sobre 12. ¿Quién va a tener mayor momento de inercia? ¿El X, el Y o el X? Mayor momento de inercia, ¿quién me va a ofrecer? El de acá, pues. O sea, el eje X me ofrece mayor momento de inercia. Me ofrece mayor momento de inercia que sobre el eje Y. O sea, mi columna no va a fallar por pandeo en el eje X. Puede fallar por pandeo en el eje Y. Es más desfavorable sobre el eje Y. Tengo que verificar el pandeo en el eje Y. Porque sobre el eje X tengo una mayor resistencia al pandeo. ¿De acuerdo? Por eso te decía que la esbeltez va a depender de quién? Del momento de inercia. Va a depender del momento de inercia. De la longitud, dijimos, por un lado, del radio de giro. Pero analizando todo, depende, pues, ¿no? Hemos visto. Bueno, ahí están si yo diría, esa carga crítica, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender la carga crítica? Yo me digo, oye, ¿la carga crítica de qué depende? Pues la carga crítica depende de qué? Depende del modo de electricidad, o sea, del material. ¿De qué más depende? De I. ¿Quién es I? Momento de inercia. ¿Quién es el momento de inercia? Tiene que ver con la sección. Con la sección, porque B, H, ¿qué son? Sección. ¿Qué cosa es el radio de giro? También tiene que ver con la sección. Entonces, ¿depende de qué? De la geometría. ¿Y de qué más depende? ¿Ah? Depende de la longitud. ¿Depende de qué? Perdón, de la geometría, del material, y también va a depender de la forma de apoyo. O sea, esa capacidad de carga también va a depender de la forma de apoyo. No solamente va a depender del material y de la geometría, sino de la longitud de la columna. O sea, cuanto más larga habrá la capacidad de carga. Mira que la longitud está elevada al cuadrado. O sea, si ese número se eleva al cuadrado, significa que mi carga se está haciendo, ¿qué cosa? Más chiquita. Cuanto más longitud analiza, pues mira. Si mi longitud crece, ¿qué pasa con mi carga? Mi carga se hace pequeña, porque la longitud está elevada al cuadrado. Si mi longitud decrece, mi carga crítica crece. ¿Estamos? Entonces, por eso que digo que va a depender del apoyo. ¿Por qué dependen los apoyos? Por lo siguiente. Porque en pruebas que se han hecho, ¿no? En pruebas que se han hecho, se ha visto de que esto está directamente relacionado en cómo la columna se encuentra apoyada sobre el suelo o sobre los entrepisos, digamos. Porque se puede dar el caso que yo tengo una columna que está apoyada sobre un apoyo articulado y otro apoyo articulado.
o una articulado y empotrado, o empotrado y empotrado, o empotrado y suelto. Entonces, ¿qué pasa? Que mis valores de K, que son los valores de la longitud efectiva, esa longitud efectiva va a estar dada por un valor K, por eso que depende del apoyo, un valor K, por la longitud de la columna. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ha hecho pruebas, se ha determinado que una columna que tiene, por ejemplo, apoyo articulado, ¿de acuerdo? Y le aplicas una carga, el apoyo está articulado. Si es articulado, ¿qué pasa? Que tiene giro, pues, ¿no? Tiene giro. O sea, tiene giro, y yo le aplico a esa columna que está apoyada con apoyos articulados, le aplico una carga, pues ¿qué pasa? Inmediatamente pandea mi columna. O sea, para la longitud de columna se produce la falla por pandeo. Es inmediata, para una carga. Para una pequeña carga, inmediatamente falla por pandeo para una longitud de columna. ¿Cuál es el comportamiento de la columna cuando yo le aplico carga y la columna está empotrada y tiene un apoyo articulado en la parte superior? Acá le empotro la columna y le aplico, mira, acá le apliqué este peso y acá le estoy aplicando 3 veces este peso. 3 veces el peso. Y mira cómo falla la columna. Acá está empotrado, o sea, no se puede desplazar ni a la derecha ni a la izquierda, no tiene giro. Y acá está articulado, acá sí tiene giro. Y le pongo 3 veces el peso. ¿Qué pasa? Mira cómo hace la forma que tiene el doblez de la columna. La columna se está doblando tiene una longitud, o sea, la longitud de acá, ¿qué pasa? Se reduce a 0.8. El factor se reduce a 0.8. Pero mira, si yo empotro acá y empotro acá, hago un empotramiento por dos lados, como es el caso que está acá, empotrado por los lados, y le aplico carga, veo que la carga aumenta, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Aumenta. Entonces, ¿qué me deja esto como análisis? Que las columnas que se encuentran empotradas, ¿no es cierto? Por tanto, tienen un mejor comportamiento a la carga crítica, porque pueden soportar mayor peso. O sea, ¿qué hacemos? ¿Los pórticos de qué? De concreto armado, pues. Porque sus apoyos son empotramientos. La zapata con el techo, ¿no? Donde está ubicada la viga, allá hay un empotramiento fijo, nudo completamente rígido, y empotramiento perfecto. Por tanto, puede soportar carga. La carga crítica es menor. Por eso, ¿cuál es el problema del pandeo? Mayormente, mucho chequeo el problema del pandeo en las estructuras que son de pórticos o estructuras que son, digamos, de acero, de madera, ¿no? Ahí es importante el tema del pandeo, por la longitud que va a tener la varilla de acero. Y esté más expuesta al pandeo. En los elementos de concreto armado que nos encontramos en este caso empotrado, nuestro pandeo está más controlado, salvo que tengamos pues, una columna demasiado larga, ¿no? Que pasemos los 3 metros, ¿no? Tengamos columna de 4 o 5 metros, ¿no? Ahí sí el problema de pandeo es urgente en una columna de concreto armado, ¿no? Latente. Pero en una columna de concreto armado, normal. Mira, cuando puedes empotrado, mira la deformada que tiene del pandeo, es mucho menor que la que puede presentarse, sobre todo en la primera, que es la falla directa, ¿no? De apoyos articulados. Y acá pues la falla cuando tienes un empotramiento y el otro lado arriba es suelto, libre. Pues ahí no tiene sujeto a carga, inmediatamente la columna falla, pues, ¿no? Hasta por el propio peso. No tiene estabilidad la columna, ¿no? Y obviamente se pierde estabilidad la columna. Esto es importante a tomar en consideración los tipos que la influencia que tiene el comportamiento del empotramiento
la forma de los apoyos en el tema que tiene que ver con el pandeo de las columnas. ¿De acuerdo? Por eso yo decía, pues tiene que ver con quién, con la geometría, motricidad de geometría, tiene que ver con el material, momento de inercia, y tiene que ver con quién, con el apoyo. Porque date cuenta, pues, aquí cuando el apoyo es 1, cuando el apoyo es más grande, ¿qué pasa con la carga? Cuando el apoyo es grande, ¿qué pasa? Se eleva al cuadrado. ¿Y qué pasa? La carga crítica se hace ¿qué? Pequeña. ¿De acuerdo? Pequeña. ¿Qué pasa acá? ¿Cuánto vale la carga crítica? Mira, acá valía 1, vamos a apuntar ya. Valía 1. Acá valía 0.8 y acá vale 0.65. Apoyo articulado, apoyo empotrado y apoyo articulado, empotrado articulado y empotrado. Mira la longitud. Cuando L está articulado, la longitud es 1. La carga crítica es pequeña, porque está elevado al cuadrado. Cuando la carga crítica, la longitud baja a 0.8, ¿qué pasa acá con el valor de la carga crítica? 0.8. Recibe mayor carga. O sea, acá soporta un poquito más de... Esta carga que está acá, soporta más carga que la carga que va a estar acá. Acá hay una carga 1, esta es una carga 2, va a soportar mucho. Pero este también va a ser, esta carga P3 va a tomar mayor carga, porque el valor es 0.65 en el empotramiento perfecto. Acá, 0.65. Por tanto, toma mayor carga. Mira, mayor carga va a tomar. 0.65 acá, elevado al cuadrado, me va a dar mayor carga. ¿Te das cuenta? O sea, mira, lo que la fórmula de la carga crítica te está demostrando el ejercicio. Por tanto, el apoyo sí influye pues, en el pandeo. El tipo de apoyo va a influir en el pandeo de los... Por eso digo, en las estructuras de concreto armado, el pandeo es más controlable. Salvo pues que tengamos columnas pues de alturas mucho mayores, pues, ¿no? Y de sección muy reducida, ¿no? Donde ya tendremos que hacer la verificación del pandeo, ¿no? Entonces, juega papel importante, entonces a mí, no solamente la sección, no solamente, ¿qué más hemos dicho? El material, sino también el apoyo. ¿Ya? Bien, entonces, acá un poquito más después se viene el tema de la inercia que estaba explicando hace un momento yo. Mira, esta es la carga crítica que está apoyada, la carga que aplicamos a la columna. Este es el eje X y el eje Y. Yo le aplico una carga. Yo quiero saber esta carga sobre dónde va a producir pandeo. ¿Va a producir pandeo sobre mi eje Y o va a producir pandeo sobre mi eje X? El pandeo, dije yo, que estaba relacionado directamente a qué? Al momento de inercia. ¿Qué pasa si yo tomo un momento de inercia con respecto al eje X? Digo, un doceavo, no sé, doceavo, B por H al cubo sobre 12, B, o sea, la sección, esta es la elevación y esta es la planta. B es la cara, B. ¿Por quién? Por H de la sección elevada al cubo sobre 12. Momento de inercia tomado con respecto a qué eje? Al eje X. ¿Estamos? Momento de inercia ahora con respecto al eje Y. ¿Qué será? Igual, un doceavo. En este caso, ¿quién es mi B? Mi B, ¿quién es ahora? Estoy en el eje X. Estoy acá, en este eje. ¿Quién es mi B ahora? H. H es ahora mi B. Será BH. Ahora, ¿quién es mi altura? Será B. B es mi altura.
Entonces era H por B elevado al cubo. De estos valores, ¿quién es el que tiene mayor inercia? Viendo sin números, solamente analizando la figura. ¿Quién va a tener mayor inercia? El número más grande que tiene elevado al cubo, ¿sí o no? O sea, H es mayor que B. Como H es mayor que B, se supone que entonces que el valor de el momento de inercia sobre X va a tener una mayor inercia que el valor del momento de inercia sobre Y. Entonces, ¿esto qué me dice? Si mi momento de inercia en X es mayor que el momento de inercia sobre Y, significa entonces ¿qué cosa? De que ¿Qué significará entonces? Si yo vengo acá, si mi momento de inercia acá es más grande, mi carga crítica, ¿cómo va a ser? Porque la longitud es la misma. La longitud de la columna va a ser la misma. Si mi momento es más grande acá, ¿qué pasa acá con mi carga crítica? Va a soportar más carga. Si mi momento, si mi I de X y I de Y. Si mi I de Y es más grande, como era acá, el I de X me salió, el I de X, el H es más grande, entonces el I de X se supone que es mayor que el I de Y. Mi I de X es mayor que mi I de Y. Mi I de X es mayor que mi I de Y. Eso no. Por tanto, como este de I de X es mayor, entonces, ¿qué pasa con la carga crítica? Mi carga crítica en X, cuando yo aplique el momento de inercia en X, sobre el eje X, mi elemento, ¿qué va a pasar con la carga crítica? Miren, ¿no? El momento de inercia en eje X. ¿Quién es, quién es el valor de eje? Mi Y, mi H es más grande. Por tanto, he dicho yo que el eje de Y de X tiene mayor inercia que el valor de Y. Analicen esto. Ahora, vengan acá. Si mi valor de I de X es grande el valor de I de X, si yo pongo acá de I de X es grande, ¿cómo va a ser entonces mi carga crítica? Mayor. Pero si yo pongo una carga crítica, pongo mi I de Y acá, ¿cómo va a ser mi carga crítica acá? Va a ser menor, menor. Entonces vamos a soportar menor carga crítica. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje Y. O sea, ¿sobre qué eje estamos analizando? Sobre el eje Y. Cuando analicé qué cosa, el momento de inercia en dónde, sobre el eje Y, que era B por H al cubo sobre 12. O sea, yo tengo acá, voy a tener, va a ser más rígida mi estructura a pandeo sobre este eje que sobre este eje. ¿De acuerdo? Y mi estructura puede pandear. ¿Ya? Bueno, señores, entonces, ya para terminar, ¿no? Diremos que un ejemplo, a ver, ¿ves la imagen de abajo? Que está en la perspectiva, se ve en la parte superior, en la perspectiva se ve en la parte superior, es el estadio en Burdeos, ¿no? Mira este proyecto arquitectónico, es un bosque de columnas, pero mira la altura de las columnas de acero. ¿Estás observando? Entonces, ¿cómo el arquitecto se atrevió a colocar un proyecto de esta naturaleza? Donde acá, ¿qué problema tendríamos? Desveltez, ¿no? ¿Problema de qué? Desveltez. ¿Cómo este loco se atreve a hacer esto? Pues, ¿ah? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó con la desveltez ahí? Analicemos. ¿Qué pasa con la desveltez?
Yo sé, por la teoría que acabo de escuchar hoy día, de que la columna cuanto más grande es, soporta menos carga, ¿cierto? La columna cuanto más alta es, soporta menos carga, o sea, es más esbelta, por tanto recibe menor carga crítica. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho acá, en este proyecto arquitectónico? El arquitecto, bueno, ha conversado seguramente con su ingeniero, bueno, compadre, esta columna, a este tamaño que tú quieres, no la podemos cargar de peso, porque si no fallaría por esbeltez. Pero es que yo deseo, me gusta, es mi propuesta. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que aumentar columnas, pues, compadre. ¿Cómo le quito la carga? Aumentando columnas. Porque al aumentar columnas, ¿qué hago? Estoy repartiendo la carga en más elementos, estoy redundando los elementos verticales. Eso es lo que se conoce como redundación de los elementos verticales. Entonces, cuanto mayor número de elementos verticales pueda tener columnas, ¿qué voy a hacer? La carga la voy a hacer cada vez más pequeñita, porque cada columna va a tomar menos peso, menor carga. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera, soluciona el problema de la esbeltez. Una era incrementaba el ancho de la sección de la columna, que era imposible arquitectónicamente, y lo otro era que las columnas no tomara carga, casi nada de carga, lo mínimo posible, ¿no? Que no supere la carga crítica, para que no falle, no colapse por esbeltez. Y entonces se hizo este bosque de columnas, pues. Porque es un bosque de columnas, míralo bien, es un bosque de columnas, ¿no? Bueno, y de esa forma también lo integraba arquitectónicamente, lógicamente, al paisaje, ¿no? A su entorno, ¿no? Porque, bueno, la estructura estaba colocada, este gran estadio estaba colocado sobre todo un campo, un área verde, ¿no? Y entonces al colocar estos elementos, bueno, ya él arquitectónicamente le daba, pues, un entorno, ¿no? Pero mira la solución que se le da frente a un problema, ¿no? De esbeltez, lo que veníamos comentando. Las columnas esbeltas no pueden soportar carga, resisten muy poca carga. Por esa razón acá se tenía que solucionar ese tema. Por muy liviana que sea la estructura que estamos, porque estamos en la parte superior, ¿no? Porque no es concreto armado, es una estructura liviana. Y hemos tenido que utilizar el tema de hacer un bosque de columnas para que la columna no falle por bandeo. Bien, señores, ahí quedamos en la clase de hoy día, pero debo hacerles recordar que su examen parcial está programado para el día 25 de noviembre. Y este examen parcial se va a tomar en horario de clases, es decir, desde las 7:40 hasta las 22:10, que es la programación que ustedes tienen en su horario donde se han matriculado. Entonces ustedes van a tener que ingresar a su plataforma virtual y ir al apartado que dice rendir examen. Ahí dentro del apartado rendir examen yo voy a subir un PDF. Ustedes descargan el PDF y dentro del PDF van a encontrar un link, donde en ese link lo van a direccionar a la hoja de examen. En esa hoja del examen parcial ustedes van a poder subir sus archivos de Excel, de Word, de imagen. Yo voy a dar la opción de poder subir Word, Excel, imagen, ¿de acuerdo? Entonces para que ustedes puedan subir, voy a subir hasta que puedan subir un promedio de 100 megas, para que no tengan problema con el almacenaje, que puedan subir sus archivos para su trabajo. Entonces terminan de subir los archivos, de cargarlos en esta ruta que les estoy dejando. Inmediatamente que han terminado van allá a cargar su examen para que pueda llegar, en ese momento pueda llegar a mi persona su examen parcial, para que yo lo pueda calificar como un examen parcial, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, el examen seguramente se va a recibir en ese horario,
de las 7:40 a las 22:10. Usted tiene que haber preparado todo su examen días previos, tenerlos listos en archivos, para que cuando ustedes descarguen su examen, puedan subir sus archivos, colgar sus archivos en las carpetas que van a realizar. Pregunta tal cosa, entonces ustedes pueden subir ahí Excel, pueden subir su Word, pueden subir su imagen. Entonces yo voy a dar esas facilidades que lo puedan subir en el vínculo que estoy colgando de su examen parcial. Bueno, señores, ahora sí, entonces ya nos estaríamos la semana del examen especial no hay clases, así de que solamente esperando que ustedes presenten su examen. Buenas noches.